Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves, toca como siempre un poquito de todo y hoy voy a tocar hablar de la muerte. Hoy porque mañana que se va a publicar esto es el día 1, día de Todos los Santos. El día 31 es Halloween, pero aquí voy a referirme más al tema de Todos los Santos. A este día donde antiguamente se iba a los cementerios, se llevaba flores. Y bueno, hemos dejado muchas veces nuestras costumbres y todo ello, que pueden ser peores o mejores, pero por disfrazarnos, hacernos truco, trato y una cosa que ni siquiera es mía y como nuestra, y como hacemos todas las cosas los españoles, las copiamos mal, ¿eh? Porque encima el truco muchas veces el Halloween aquí es hasta cutre. Y aquí siempre ha sido un día donde ir y llevarle flores bueno, los seres queridos que ya no están, ir incluso a cementerios, un poquito de retrospección. En países del sur de América, porque me niego, como diría Mancuentro, el podcast de Mancuentro, que os lo recomiendo, me niego a decir Latinoamérica, que es un término que nos han querido meter los franceses porque sí. Pues en estos países se celebra, en países como México, el Día de Muertos, se hacen celebraciones, se hacen comidas y todos estos actos. Y bueno, voy a contar un poquito cómo es mi visión de la muerte, cómo la he vivido desde pequeñito. Porque claro, es un tema tabú, porque el tema de hablar de la muerte como algo que, bueno, que no se quiere hablar porque es algo oscuro, algo fuerte, pero como todo en esta vida, cuando no hablas de algo, entonces le coges muchas veces más miedo, más todo. Entonces la muerte ha sido que yo la he ido conociendo poquito a poquito desde pequeño. Cuando te decían que alguien se había... Normalmente de pequeño no te dicen que alguien se ha muerto. No te dicen, tal se ha muerto. Luego un poquito más grande sí, pero te dicen que se ha ido al cielo. Todo ese tipo de expresiones que yo de vez en cuando hoy en día a las personas más pequeñas lo escucho, esta expresión de se ha ido. Bueno, incluso a los adultos le dicen, no, es que se ha ido, no, ya no está aquí, todas estas... Y claro, lo disfrazamos ciertas cosas para supuestamente no hacer daño y muchas veces decimos este tipo de palabras. Yo, por ejemplo, respecto a la muerte, es algo que poquito a poquito, como digo, me ha ido entrando. Yo recuerdos el día de Todos los Santos, este día 1 de noviembre, pues íbamos a pasar el fin de semana al pueblo sobre todo de mi abuela, y ahí íbamos en esa época a llevarle flores a la madre a los padres de mi abuela, que son eran los familiares que habían fallecido a los que se le llevaban flores, porque todavía no había fallecido, que fallecería más adelante mi abuelo, ni mi tío Miguel, ni otros familiares que estarían también en ese cementerio. Y esa tradición que siempre me llamaba la atención, de ir poniendo todo con macetas, con flores, siendo bonitos, y era una especie porque veías a otras personas, una especie de encuentro de unos, de otros, de incluso de saludar. Y bueno, una manera de estar con los que ya no están, que es bastante respetable todo esto, como todo en esta vida, porque si es de consuelo, muchas veces el ir a alguien en una tumba, y no digo el día de Santos, ir a lo largo del año, ir a hablar, estar sentado ahí yendo a esa tumba y sientes que está contigo, y bueno, es algo que es bastante humano el sentir todo eso. Y muchas veces, y hoy en día yo escucho a veces diciendo, no, es que está loco, va al cementerio, simplemente por ir al cementerio y ver a un familiar, a un amigo que está ahí, a no sé cuánto, y si se siente mejor y demás, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y cada uno, muchas veces, yo creo que la persona que en teoría dicen que hacen cosas normales, hacen tonterías, se meten en el cuerpo cualquier cosa, y esta persona yendo al cementerio y bueno, expresando de esa manera sus sentimientos, no hace absolutamente mal a nadie. También os digo que ni una cosa ni la otra, porque hay una frase que la guardo de mi abuelo, y yo prácticamente no soy mucho de visitar cementerios de familiares, porque pienso, esto es cosa de cada uno, pero pienso que si no la has visto en vida y tal, es una frase que me decía mi abuela y mi abuelo, y yo casi la sigo, porque me decía, irme a verme ahora que estoy vivo, y le fui a ver todo lo que pude, y a mi abuela también. Irme a ver, que ahora que estoy vivo, que en el cementerio me da igual. Entonces también me llama la atención esta a veces hipocresía y dicotomía,
porque está bien, pero hay gente que va al cementerio, no ha querido ver, imaginaos estas personas que pasan hoy en día, que se meten a las residencias a sus familiares, les tienen ahí, no van absolutamente a verle casi nunca, y cuando ya no están, se suele decir esto, también es muy humano, como diría mi amigo Iñaki Urdangarín, que os recomiendo su podcast, que sobre el tema de sentimientos y reflexiones está muy bien, Restañando el alma. Pues es muy humano esto de cuando ya has perdido algo, ya sea un familiar, una pareja, cuando has perdido algo es cuando más lo deseas, es un sentimiento más humano. El típico ejemplo de cuando un niño pierde su juguete, se lo quita el de al lado, a lo mejor no lo estaba usando el juguete, pero lo tenía ahí tirado, destrozado, no lo usaba hace tiempo, pero lo coge alguien y dice, madre mía, ay mi juguete, qué pena. Pues eso nos pasa muchas veces, que tenemos que perder muchas veces a un familiar para valorarnos y darnos mucha cuenta de todo ello. Y a veces cuando pierdes a un familiar, cuando el tema de la muerte que te choca, yo por ejemplo en mi vida he tenido familiares y también muertes que aunque no sea incluso personas que no conoces, a veces yo también gente que se ríe de las personas porque un escritor, alguien de la tele o alguien que seguía su carrera, ha muerto y te impacta esa muerte, estás triste y dices, ay, pero si es que no era nada tuyo, pues también nos llama la atención. Yo, por ejemplo, el año pasado cuando murió Concha Velasco, pues me tocó un poco la patata, y también otra actriz que también falleció, que la vi hace poco en el teatro. Son actores que encima hay gente, incluso escritores, yo que sabéis algunos que he estado en el mundo de la lucha libre como digamos pseudo periodista, pues que has entrevistado gente y fallecen, pues te tocan un poco la patata estas personas de este mundo, y aunque no los hayas conocido directamente, saber que ya de una forma u otra ya no están y ya todo ello, pues esas sensaciones de lo que es perder a alguien, de lo que es la muerte, de qué es eso, y que no se habla prácticamente muchas veces, cada vez más se habla del tema de la muerte, de ser un sentimiento que se explora más, pero es algo que siempre ha sido un tabú. No hables de la muerte, está mal visto, no hables de ello. Pero nos guste o no, es algo que todos vamos a pasar, o sea, de forma directa, y porque ojalá fuéramos Elrond o algún elfo, haciendo un poquito de broma, y viviéramos eternamente, pero todos lo vamos a pasar de forma directa o indirecta, algún familiar, algún amigo, y de forma natural, como digo, o de forma accidental. Suele ser en la vida lo más traumático. Cuando pierdes algo, aunque también es traumático, cuando pierdes una persona mayor, aunque ya sea mayor y sepas que más o menos le va a tocar en algún momento, no deja de ser traumático. También quiero reflexionar sobre esas personas que te dicen, bueno, ya le tocaba, bueno, es que hay gente que cuando te intenta dar el pésame o se entera que se ha muerto un familiar, es que madre mía, las respuestas que te dan, es decir, madre mía, bueno, no es para tanto. Hay personas que tienen el cráneo para guardar paja o grano o algo, porque el cerebro no lo tienen dentro, porque madre mía, las respuestas que te dan. Yo, por ejemplo, hablando un poquito, que sabéis que tenéis un podcast aquí en el que hablo de mi abuela, una gran mujer, pues de mi abuela cuando falleció, que la verdad que tanto ella como mi abuelo, que he pasado muchos veranos con ellos, muchas tardes en su casa. Y mi abuelo, por ejemplo, me compraba cómics, me llevaba a un sitio, a otro. Mi abuela, fuimos a muchos museos, al centro de Madrid, conocimos sitios, y mucho de lo que soy se lo debo a ellos. Entonces, cuando murió mi abuelo, fue un golpe bastante duro. Fue, yo creo, que de esas pérdidas primeras que tuve bastante fuertes. Mi abuelo, y un poquito antes, porque yo recuerdo de esos muertes que me recuerdo cercanos, fue probablemente la de mi bisabuelo. Mis bisabuelos de Canarias fallecieron, porque encima se llevaron muy poquito mi bisabuelo uno con otro de la fecha de la muerte. Creo que fue un mes o así, muy poquito, y fue algo que te queda ahí. Y con mi abuela, pues fue una muerte también que me marcó. También, como digo yo, a veces la vida, y lo decía en el podcast de Abriendo mi corazón, a veces la vida te da oportunidades y tiempo extra. Pues con mi abuela, pues pasó el COVID, tuvo una época de que cogió un poquito de enfermedad, luchó contra el cáncer,
tuvo un tiempo y bueno, tuve un tiempo para disfrutar de ella, anteriormente también. Y es un tiempo que te da la vida y luego se nos fue. Siempre ese sentimiento cuando alguien se va, el pensar, joder, son unos días de sufrimiento. Yo esos días no descansé prácticamente, sufriendo, viéndola ahí. Es que es un sufrimiento que te da la muerte, sobre todo de un familiar y sobre todo cuando ves que lo está pasando mal. Y yo recuerdo, cuando ya había fallecido, ya estaba un poco que antes de ir a trabajar, que te dan unos días, cuando normalmente muere un familiar y es fuera de Madrid cuando vas a enterrarlo. Pues yo esos días fui a por un justificante para el trabajo que yo estaba en esa época, de unos días que había faltado para estar en el hospital con mi abuela y luego posteriormente para el entierro y todo. Pues fui al hospital donde la habían atendido y lo primero que hice fue dar las gracias a los enfermeros y a todo el mundo porque la habían tratado súper bien. Y cuando ya voy a coger el justificante de que había estado ya ingresada, digo, sí, tal persona que ha estado ingresada, por favor. Y dice, sí, ya le hemos dado de alta. Claro, yo me quedé diciendo, a ver si se han equivocado de persona, porque diciendo el nombre y apellido de DNI, pero digo, a lo mejor se han equivocado, pero digo, no le han dado de alta, es que ha fallecido, tal. Y la señora, en vez de decir, uy, me he equivocado, perdón, uy, tal, no sé cuánto, dijo, no, es que administrativamente es lo mismo. Administrativamente es lo mismo y es un alta igual. Y es para decir, vale, será lo que sea administrativamente, pero tiene un poco de sentimientos y ante alguien. Porque encima yo, que le había acabado de decir que muchas gracias a los enfermeros y a los médicos que le habían atendido, iba medio llorando, emocionado y se me veía la carita porque soy una persona bastante transparente con mis gestos y ves que voy ahí, te pido eso y me sueltas esa contestación. Yo pienso que hay personas que trabajan en cara al público y más en un sitio, en un hospital que es la sección de administrativa de cuidados paliativos, que ahí entiendo que yo no soy el único que va porque van bastantes personas que pierden a sus familiares, entonces me parece de muy poco tacto esa contestación y es eso. Y bueno, yo después de lo que hice, de que me dijera eso y coger el justificante, pues no me fui directamente a mi casa, me fui dando un paseo bien largo, porque esto era en el Gregorio Marañón, entonces yo me fui un paseo bien largo hasta el Museo Arqueológico, andando, y recordé, allí pensé que una de las mejores maneras de recordar a mi abuela, y siempre lo hago a veces, de ir a los sitios donde había ido con ella, y es ir al Museo Arqueológico. Fijaros, yo había ido al Museo Arqueológico mucho antes de que fuera la remodelación. O sea, yo creo que esto fue en 2006, 2007, incluso antes, 2005 yo creo, cuando el famoso Windsor, el edificio este famoso que se quemó en Madrid, yo recuerdo que una vez nos fuimos de museo, pues estaba al fondo, nosotros cogemos el autobús y al fondo estaba el Windsor echando humo, o sea, esa imagen. Y yo recuerdo yendo ahí en el Museo Arqueológico y bueno, por eso, paseando ahí por ello, sintiéndome mejor, que es un sitio donde siempre me siento súper bien, digamos que es como mi casa, pues en el Museo Arqueológico acordándome de mi abuela, acordándome de todo ello. Y bueno, la muerte a veces cada uno lo lleva como puede. Luego es verdad que luego cuando también hice una vez senderismo y estaba andando por el Escorial tranquilamente, también uno de esos lugares mágicos, la silla de Felipe II, donde también voy y siento sensaciones que es difícil de describir, pues ahí también de repente me paré, empecé a llorar y sueltas todo lo que tienes dentro. Es que hay veces cuando se muere un familiar lo sueltas al momento, más tarde, hay quien no lo suelta nunca, se lo guarda, lo suelta en años. Bueno, la muerte es así, es un sentimiento, es algo que siempre, como digo yo, nos va a tocar. Es imposible prácticamente que no te toque, que ningún familiar ni nadie o amigo o pareja o alguien se te fallezca, y es algo que de una manera u otra te va a tocar. Y bueno, hay que saber sobrellevarlo de una manera u otra, apoyarte en tus aficiones, en tus amigos, tu familia, en todo un poco, darte ese espacio también para sobrellevarlo. Ya digo, no todo el mundo digiere igual, hay personas que lo digieren bastante mal y es normal, porque aunque sea algo natural de la vida, es algo bastante traumático y también la circunstancia de cómo haya sido el fallecimiento. Así que bueno, con esta reflexión un poquito sobre mis vivencias, sobre qué es la muerte y sobre todo ello. Así que nada, os mando un abrazo fuerte a todos los oyentes de este podcast y adiós.